primer plato, Radio Cutipa. Se hizo la luz en esta guarida y estamos con frío en la sede de gobierno, creo que en una buena parte del país, en los países vecinos también. ¿Está nevando en Argentina? Sí, nevó ayer en algunos sectores del Gran Buenos Aires. Una nieve diferente, ¿no? Se llama aguanieve. Aguanieve. Son como copitos de nieve. ¿Eh? ¿Cómo es eso, aguanieve? Y es como, es decir, una nieve no corporizada del todo, más bien aguada. No son copos de nieve, como claro, dicen en los cuentos. Claro. Ahora, obviamente, en la Patagonia, en la cordillera, ahí se está nevando muy duro, ¿no? Está cambiando el clima. Ayer estuvimos en la llave de la guarida junto a Jean-Paul Guevara, que es politólogo, demógrafo, y al salir, cuando estabas hablando ya de fútbol, Jorge, comentábamos, entre otras cosas, el cambio climático. A estas alturas, según expertos como Jean-Paul Guevara, que parece que está muy metido en este tema, ya no hay posibilidades de cambiar. No es que mañana nos portamos bien y el planeta florece, no. ¿Nunca volverá hacia atrás? Es muy difícil y según, habrá que comentarlo con otras voces, según Jean-Paul, si desde mañana tenemos una actitud pero radicalmente diferente, muy como prudente, fue en la pandemia, algo, pero realmente algo puede reequilibrarse en décadas. Sí. O sea, realmente nos estamos yendo al precipicio y terminaba Jean-Paul con este comentario y nadie dice nada. Sí. O poco se dice, o lo hacemos en una entrevista. No, la gente lo deja pasar, porque listo, no cree que el fin del mundo le va a llegar mientras viva. ¿Verdad? Pero se va deteriorando el medio ambiente, ¿no? Y es eso, que no está realmente en los primeros titulares de la discusión pública, ¿no? Hace unos días mi hijo me decía, no podemos decir qué pena, no sé cómo nos vamos a dormir sabiendo que en estos momentos hay partes enormes del planeta que en estos momentos están ardiendo y es muy difícil. Vuelvo a Jean-Paul Guevara, que estuvo ayer en la guarida, habrá lugares inhabitables, península ibérica, por ejemplo, ya inhabitable, donde un ser humano pues sencillamente pierde la vida, ¿no? Sí, yo me acuerdo, 2002, nunca me voy a olvidar, una frase de Jacques Chirac, que era el presidente de Francia, había intervenido en la cumbre de Tokio y dijo una frase para la historia: estamos usando el planeta como si tuviéramos otro de repuesto. Ya lo decía Chirac, imagínate 2002, hoy. Pasaron 23 años, imagínate. Nada se arregló, porque ¿qué pasa? Hay una serie de condicionamientos para quitar la contaminación, los efectos contaminantes, habría que cerrar fábricas
¿qué gobierno se va a atrever, qué político se va a atrever a decir vamos a cerrar nuestras fábricas porque están echando mucho humo y vamos a perjudicar el planeta? Lo matan. No, y cambiar en el chip, cambiar radicalmente nuestros hábitos, estamos lejísimos de eso. Bueno, todo esto para decir que es una mañana muy fría. Otro agregadito. Hace par de días salió una noticia de que, porque los recursos también se acaban, no son inacabables. Sí. Que el oro... Si no, pregúntenos sobre el gas. Sí, claro. Si no, pregúntenos sobre el gas. Ahora hay que buscar gas, hay que rascar por todos lados para encontrar gas y petróleo, las dos cosas. Pero a lo que voy, ya se hizo un estudio en el que está acotado la posibilidad de descubrimiento de oro. Es decir, el oro no es que va a estar 100 años el planeta, es decir, el hombre buscando oro, el ser humano buscando oro y lo va a encontrar. No, hay un límite. Por eso el valor del oro es referencial, ¿no? Claro. En algún momento veremos cómo esto tiene un paralelo con las criptomonedas, pero no nos enredaremos. Qué mañana más fría, qué invierno diferente, qué experiencias diferentes en todo el planeta. París, más de 35 grados en estos momentos, muy complicado. Vamos al tiempo de las ilustraciones. ¿Qué tal, Jorge? Sí, vamos con nuestro compañero, amigo, Víctor Hugo Romero. Está encendidísimo. Sí, ahí está. Reconozco el color del cabello, reconozco el jopo. Y bueno, ahí están esos misiles, ¿no? Los misiles, claro. Bueno, esto nos da pie, Víctor Hugo, a hacer un pequeño comentario sobre esta guerra de los 12 días, sobre este último conflicto, Israel, Irán, Estados Unidos y un aroma religioso ahí sobrevolando esta guerra, ¿no? Qué increíble. Sí, ahora, esta guerra, o mini guerra, por los 12 días, ya involucró 4 países. Aunque por todo lo que se destrozó y la pérdida de vidas, no sé si es tan mini, ¿eh? No, yo me refería a mini guerra por los días, por el tiempo. Pero si nosotros concatenamos Israel contra Palestina, por el desastre humanitario, entra Irán, que es, digamos, aliado de los palestinos, ataca a Israel. O cuando está por atacarlo, Israel se anticipa y lo ataca a Irán. Entonces, y luego interviene Estados Unidos. Ahí hay 4 ya. Teníamos guerras bilaterales, como la de Rusia y Ucrania, como la de India y Pakistán, y hasta ahí eran bilaterales. Ahora hay 4. ¿Hay algún peligro de guerra mundial? No lo sabemos, el mundo está muy, muy agitado. Pero acá por lo menos se evitó un escenario que empeore aún más las cosas, ¿no? Mira, yo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, creo que este es el momento más ¿peligroso? Peligroso no, la otra, crispado del mundo. Sí, el momento más crispado del mundo. ¿Puede haber una tercera guerra? ¿Por qué no? Hoy salió una noticia que dice que hay 4 lugares que son muy seguros por si se produce una tercera guerra mundial. Uy, Islandia. Qué locura. Nueva Zelanda, las islas Fiji y Chile. A mí no me parece que Chile sea un lugar sumamente seguro. ¿Por qué? Tiene una cordillera detrás. Si la atacan desde el mar, ¿a dónde van? Buena pregunta. Yo quiero terminar esta pequeña introducción con una noticia que me encontré en El Deber. Reyes Villa revela que sus juicios fueron anulados por solución amistosa en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una medida de reparación respecto de la forma como fue procesado el alcalde por entidades del Estado. A ver, comillas. Lo que he hecho es ir a niveles internacionales, a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde he presentado una demanda que ha tardado tanto tiempo, 14, 13 años, para decir, tienes razón, Manfred, y se ha admitido la demanda que yo he presentado, y eso significa que puedan restituir a través de una acción de libertad todo lo que signifique el debido proceso. Ojo, en marzo de este año, la Procuraduría del Estado publicó un comunicado en el que negaba que el Estado boliviano haya negociado la nulidad de los procesos en este alto tribunal internacional y dijo que fue por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Dónde no está el Tribunal Constitucional
plurinacional, está en las canchas de fútbol, está metido en temas de candidaturas presidenciales, está metido en este tipo de soluciones, resoluciones, siempre el TCP, ¿no? Con los autoprorrogados. Tengo entendido, y me quedo simplemente con esta pregunta, que la CIDH no puede per se marcar una solución de este tipo. Lo que puede hacer es reconocer una solución amistosa entre, en este caso, Manfred Reyes Villa, las partes litigantes y el Estado, pero no es que viene la CIDH y dibuja la cancha de la solución. Entiendo que no, habría que preguntar a un abogado o a una abogada, ¿no? Próximamente. Sí, es pero, un muy buen tema. Sí, así dan vueltas las cosas. Pero hay una cosa, a mí no me cierra, ¿no? A ver. Hay un juicio, o 12 juicios, como hay en este caso, entre Manfred Reyes Villa y el Estado boliviano. Y viene la CIDH y dice, no, se anulan los juicios. Sí. Eso es lo que no me cierra. Vamos a Tiene que haber una negociación, tiene que haber un acuerdo tripartito, porque si no... Y hay otra cosa que yo quiero entender. Estuvo hace poco Rodney Miranda, subalcalde paceño, en el centro de La Paz, nos habló de desafíos y cambios en el centro. Acuérdate que era cabeza, ¿no?, de Culturas en La Paz, secretario de Culturas. Después, subalcalde. El chisme, bueno, chisme que ya es oficial, es que es secretario de Culturas. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? Hay que preguntarle, ¿no? Se lo vamos a preguntar, pero déjame, antes de irnos de esta sección, que hoy, 24 de junio, es un día muy especial para los argentinos por una serie de cosas, pero lo más importante es que es el día de la muerte de Gardel. Y hoy se cumplen 90 años de la muerte de Carlos Gardel. Ahí lo tenemos, está. Al mudo, el zorzal criollo, el uno, el inimitable, ¿no?, que cada día crece más su figura, aunque atraviesa los tiempos. Sí. Y fue, no sé si el primero, pero sí uno de los 2 o 3 primeros artistas globales que tuvo el mundo, ¿no? Él era una figura extraordinaria en América Latina, pero también en España, en Francia y en Estados Unidos. Y cruzó varios terrenos, ¿no? Por supuesto, la interpretación, la creación, perfil que le dio al tango, la creación, la voz, el look, la actuación, todo unido en este nombre. Sí, él hacía las películas. Y el más argentino de los franceses, Charles Gardel. Sí. Ahí lo dejaremos, porque si hablo de Uruguay ya me meto en un lío y yo quiero ir a la llave. No, ya me metí en el lío. Te lo digo esto, no. Ya me metí Gardel, en el lío. La única certeza que se tiene es que no nació en la Argentina. El certificado dice que nació en Toulouse, Por eso, Francia. No nació en la Argentina. Ahora, madre francesa, clínica francesa. Bueno, exacto. Luego aparece pero por acá. No existe ninguna cosa más argentina que Carlos Gardel. Vivió toda su vida, desde los 2 años hasta los 45 que murió, vivió en la Argentina, en Buenos Aires. Es el prototipo del porteño, el arquetipo. No sabemos dónde nació, pero sí dijo mi Buenos Aires querido, ¿no? De lo más argentino. Vamos a la pausa y de lo más argentino nos vamos a lo más boliviano y, para ser específicos, a lo paceño, porque ya se acerca julio. ¿Qué es lo más boliviano? Ay, no, qué pregunta. Lo más paceño, yo ya me estaba listando, pero lo más... ¿Pero qué es lo más boliviano? Lo más boliviano. ¿La cueca? ¿Es...? Yo diría el mestizaje, no me animo, porque si dices la cueca es muy colla, ¿no? O muy tarijeño, y nos olvidamos de... No, yo creo que es... Yo cuando... Vos sabés que desde afuera... Cuando no, te dicen, mejor. Lo más boliviano es, yo creo, el gran universo indígena. Eso es lo más boliviano. Vamos a la pausa. ¿Cuántas? Vamos a la pausa, luego le explico a Jorge el gran mundo indígena boliviano. Vamos a la pausa. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Pensé que yo Jorge... te digo que es lo más boliviano, la marraqueta y la sopa de maní. No sé si para un pandino es lo más boliviano, la marraqueta. Pero bueno, Jorge se estaba distrayendo ahí con el mate
Pero no, seguramente va a querer volver al nacimiento de Gardel, que es el gran tema, ¿no? Sí. Es el gran tema. Es un gran tema porque quedó encerrado en un misterio. Gardel muere trágicamente, era una figura colosal. La puerta. Entonces, Ahí está. A ver, Este tiene que ser pregunta. Rodney. Rodney, adelante. Gracias. Ya no sé si decir felicidades porque secretario de Cultura, subalcalde, secretario de Cultura, subalcalde, secretario... Adelante, por favor. Hola, Jorge, Gracias gracias. por estar acá. Gracias. En todo caso, amigo de La Guarida, No, sí, en gracias. cualquiera de las funciones. Rodney, antes de que llegues, te tuteo porque... No, con gusto, más ya- bien a mí me ya encanta somos eso. amigos, Sí. amigos con La Guarida. Me decía Jorge, ¿qué es lo más boliviano? Yo dije, el mundo indígena, porque si hay algo que caracteriza a este territorio es el componente indígena, en su versión colla, en su versión camba, la chiquitanía, en Tarija, en todo este territorio hay una vertiente que nos ha dado identidad y fuerza y es lo indígena. Pero Jorge, que la marraqueta, que la cueca, ¿tú qué dices? Difícil, ¿no? Difícil poder decir esto es lo más boliviano. ¿Por qué? Porque además vivimos en un país tan diverso, Y regionalista también, ¿no? regionalista, pisos ecológicos Totalmente. riquísimos, culturalmente diverso. Entonces, creo que deberíamos decir qué es lo más boliviano de cada región, ¿no? Porque De repente por ahí. algo que yo creo que puede estandarizar un poco, me animaría a decir, es la cueca que lo mencionabas. Porque la cueca es producto del mestizaje. La cueca surge en diversos momentos históricos de Bolivia, en diferentes momentos y en diferentes estratos sociales. Entonces la cueca definitivamente es un producto del mestizaje. Y la cueca se ha estandarizado a nivel... Creo que no hay cueca trinitaria ni cueca pandina, pero sí hay cueca camba, que podría Eso abarcar a mí esa me región. sorprende un poco, porque Hay- la chapaca sabemos, la paseña sabemos, Orureña, la chuquisaqueña. potosina, chuquisaqueña, cochabambina. Hasta ahí. Entonces, Cierto. pero Cochabamba, exacto. Chuquisaca, Tarijeña. Capaz, Tarija. Y Pero hay la camba, cueca camba, ¿no? Que la bailan con un tipoy. Y yo vi videos de la cueca camba de principios del siglo pasado, de 1900. Entonces, Alguien nos dirá, eso es taquidari, Rodney. no, porque la bailan con pañuelo y además la bailan con ritmo de cueca, ¿no? Está hablando el músico, Jorge, Claro. antes de ser autoridad Antes- municipal, en su otra vida. Creo que le un hicimos la gran pregunta músico. a la persona más indicada. Creo que sí. Como secretario de Cultura, como músico, como Sí. estudioso del tema, ¿no? Entonces, Para vos la cueca es lo más boliviano. no digo que sea lo más boliviano, pero puede ser lo más representativo de todo el país, ¿no? Porque yo te aseguro que si tú le preguntas a un camba, ¿qué es lo más boliviano que tenemos los bolivianos? Y un camba te va a decir el masaco, el sonso, el taquirari. Y a un tarijeño no le digas Claro, la raqueta. exactamente. No. La marraqueta es bien paseña, ¿no? Eso sí, yo te digo, lo más paseño que tenemos es la marraqueta y el chairo. Ahora, yo les cuento a ustedes que un error que se comete desde afuera, sobre todo los periodistas deportivos, que dicen la selección del altiplano o gol del No, equipo obviamente. altiplánico. Claro. Y eso afuera es normal. Totalmente. Claro. Y hay que explicarle, no, es el altiplano, los llanos orientales, muy grande. Y muy los bien, valles. Muy diverso. Y los valles. Y hay un tema acá, que estamos aquí lanzándonos a la discusión y no le hemos dado la llave de la ciudad, digo, la llave de La Guarida. Vámonos a la llave de La Guarida por segunda vez acá. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Linda esta llave cumbiera y sobre todo qué linda la cumbia de la Pérez. Agradezco a Radio Cutipa que nos ha cedido con mucha generosidad poder utilizar el marco de una de sus mejores composiciones. Para mí, la más querida, ¿no? La cumbia de la Pérez, Radio Cutipa. Ya no le damos la llave porque ya tiene su copia, le darás, Jorge, la copia que ha sacado Rodney de la llave. Sí, sí.
Cuídala, por favor. No, esta me la llevo, ¿no? Ya. Sí, yo creo que ya. Ya es la segunda vez, gracias, Sí. gracias de verdad, con mucho cariño, mucho respeto. Además que te entreguen la llave de su casa, para mí Sí. simboliza mucho respeto, la vamos a poner ahí. El para- embajador de Palestina nos dijo en una entrevista hace pocos días que la llave es un símbolo muy... Del pueblo palestino, ¿no? Sí, muy fuerte, porque uno da la llave para decirle, vas a volver, llévate la llave porque vas a volver. Sí, Ahí está. La llave simboliza muchas cosas, ¿no? En diferentes partes del mundo. En Palestina significa eso. También se entiende cuando te dan la llave de tu casa, es porque tienes la confianza para hacer eso, ¿no? Y eres Claro. bienvenido, ¿no? Exacto. A tu hogar, tu casa es tu punto más sagrado. Cierto, es bueno. ¿Verdad? Así que ¿Verdad? gracias, yo lo agradezco. Y la confianza. Bueno, la pregunta, secretario de Cultura, subalcalde, secretario de Culturas, Nuevamente. ¿qué pasó? ¿Qué... No sé, la verdad, a mí también me sorprendió un poco. ¿Decisión del alcalde? Decisión del alcalde, estábamos trabajando bien en la subalcaldía. Y haciendo una recapitulación como la que tú hacías, Eso. hemos dejado una Secretaría de Culturas muy sólida, muy estable. ¿Y por qué a la subalcaldía, para empezar? ¿Qué pasó? Fue un desafío que el alcalde me planteó porque había cierto letargo en algunas subalcaldías y ahí sí hizo un movimiento muy radical. Ya. Entonces me dijo, quiero que vayas cuando me lo planteó, me dijo, quiero que hagas funcionar esto. Bueno, vamos, lo asumimos como un reto y creo Pero que no lo fue logramos. una gran noticia porque tú eres un hombre del mundo de las culturas. Yo ¿no? soy sí, pero yo vengo del mundo de las culturas, nunca fui profesionalmente artista porque para ser un artista profesional tienes que vivir de la música. Más la música para mí siempre fue un escape, algo con mucha seriedad y respeto, pero no llegó a ser una profesión, ¿no? Claro. Entonces, yo vengo del mundo de las finanzas, de hecho, ¿no? Porque toda mi vida profesional la hice en banca, la hice en seguros, paralelamente a hacer música. Entonces yo me sacaba el tiempo para viajar, para estar en los conciertos, en los ensayos, y todo se complementó y a veces la vida te pone en los momentos indicados, en el lugar indicado, y terminé siendo secretario de Culturas, que me fascina. Siempre lo dije. Creo que el aporte que tengo de mi vida profesional en cuanto a la gestión privada ha sumado mucho a la gestión pública y ha permitido tener los resultados que hemos tenido tanto en la Secretaría de Culturas como en la subalcaldía, ¿no? Y Rodney, ¿cómo calificas tu trabajo ya concluido en la subalcaldía? ¿Cuánto te pones sobre 10? Creo que sería muy subjetivo hacerlo. Entonces, yo más bien pido Que lo digan los otros, Claro. exacto, porque Como no está el alcalde, digo... alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? Entonces, además, yo ¿Pero podría te decir sentiste 100, bien? Sí, me sentí bien. Sí puedo decir que dejo una subalcaldía estable, una subalcaldía financieramente sólida, una subalcaldía, si bien la situación del gobierno municipal de La Paz económicamente está muy mal, la subalcaldía hemos armado y formulado un presupuesto que se está ejecutando. Todos los proyectos que hablamos la otra vez están con el presupuesto garantizado, Gracias. incluido el Prado. Gracias por mencionar la crisis económica, porque yo también quiero preguntarte, en estos momentos de crisis, ¿hay espacio, por no decir presupuesto, para las culturas cuando estamos haciendo filas, cuando necesitamos combustible para las rutas del Pumacatari, cuando estamos sufriendo de todo lado? ¿Es momento de hablar de las culturas en La Paz? Qué buena pregunta esa, y te lo explico con un ejemplo. El 2021, cuando yo asumo la Secretaría de Culturas, me toca asumirla después de una crisis, la crisis sanitaria del COVID. Habíamos estado casi 2 años encerrados, estábamos dando los primeros pasos hacia una nueva realidad, con cubrebocas, guantes. Temiendo por nuestras vidas. Así es, o sea, todo el mundo no sabía a lo que te enfrentabas y el desafío era reactivar las culturas. ¿Por qué? Porque la gente no quería ir al cine, la gente no quería ir al teatro, los artistas estaban cada vez peor porque los artistas sí han sido muy golpeados con la pandemia. De los sectores más golpeados. Exactamente, entonces ese ha sido uno de los primeros desafíos y lo hemos logrado. Hemos reactivado el sector cultural y con esto hemos reconstruido el tejido social. La población otra vez ha empezado a creer en el gran poder, en ese tipo de cosas, consumiendo cultura. A lo que me voy es que
no solamente el gran poder es la cultura en La Paz, ¿no? La Paz es un municipio totalmente cultural. No tenemos grandes industrias, ya hemos dejado de ser una ciudad de grandes industrias, ahora somos una ciudad cultural y tecnológica. ¿No? Qué pena, creo que también es un desafío que se puede asumir desde un espíritu municipal, ¿no? Sí, por Recobrar supuesto, esto. por supuesto que sí, y hay que trabajar para esto, hay que trabajar para esto. Yo creo que tenemos todas las condiciones de tener las mejores industrias en La Paz. Sí. Sin embargo, esto va más allá del municipio, va a políticas impositivas, nacionales, espacios físicos que necesitan las industrias para desarrollarse. En ese sentido, ahora me toca asumir la Secretaría de Culturas otra vez en una crisis, pero esta vez estamos en una crisis política, económica, estamos en una crisis de otro tipo, también, institucional, ¿no? Sí. Y yo veo esto como una oportunidad porque sí es momento de hablar de culturas, pero culturas no como fiesta. Culturas no como un derroche de economía, sino cultura como un apoyo a las economías culturales y creativas, como un dinamizador de la poca economía que tenemos, porque yo te aseguro, este domingo hay Feria Dominicana en el Prado. Estoy volviendo a ir a la feria después, no volví a ir desde que dejé de ser secretario de Culturas. Entonces, ha crecido la cantidad de artesanos. Los artesanos son la gente que no puede encontrar un trabajo, pero tienen que hacer alguna artesanía para poder ir a vender y generar economía. Entonces, eso también es cultura. Y en este momento, las culturas yo creo que se pueden convertir en una válvula de escape para esta presión social que tenemos, ¿no? Para esta conflictividad que nos está a todos los bolivianos carcomiendo poco a poco. Todos estamos cada vez más... estamos esperando que llegue el día de las elecciones porque creo que hay una esperanza de que pueda cambiar o nos podamos hundir. Sí, y bronca, ¿no? Y bronca. Yo creo que estamos tic-tac, esperando porque hay mucha bronca de cómo estamos sufriendo transversalmente en el país, y cuando más se sufre, más uno necesita ir al gran poder y bailar e ir al cine y tomarse un café y tomarse un trago también, hoy más que nunca. Sí, como te digo, esta es una válvula de escape, así vamos a plantear este periodo de gestión que me toca encarar. Hay que ser austeros, no te voy a decir que vamos a hacer las actividades que hacíamos el 2023, 2022, porque la economía era distinta, la realidad era distinta, la gente estaba con ansias de salir a la calle y volver a una nueva realidad. Ahora la gente está más conservadora, la economía del municipio no te da para hacer lo que hacías antes, entonces sí vamos a buscar actividades que apoyen a los artistas, porque es parte de la gestión cultural, el apoyo a los artistas, y que también brinden una salida económica y una salida una salida social a la población, como tú dices, ¿no? Porque la gente, al fin y al cabo, de pronto no tiene para ir al cine con toda la familia, pero vamos a tratar de darle actividades que puedan ir a un conciertito en la plaza del estadio, ¿no? Y que vayan y se distiendan un poco. En estos feriados la Cinemateca propuso cine boliviano, desde clásicos como Ucamau hasta últimas producciones como Ladrón de Perros, con una entrada muy módica, nada que ver con los precios del cine comercial, ¿no? Creo que también se puede empujar al encuentro en la calle, encontrarme con el otro, tomarme un helado de canela. Eso me ayuda también a sobrellevar este momento tan complicado. ¿Se sabe qué cantidad de gente fue a este ciclo de cine boliviano? No tengo el dato, no tengo el dato. Nosotros fuimos a ver Ladrón de Perro, éramos 6. Éramos 6, sí. Eso fue Cuando descorazonador. se estrenó, seguro. Estuve casualmente en reunión con Mela Márquez el viernes. Directora de la Cinemateca. Todavía de subalcalde. Y venía a mi oficina a plantearme un proyecto para julio, sin saber que yo iba a ser secretario. Entonces vino a la subalcaldía y a mí me interesó mucho, entonces le dije, veamos a ver qué podemos hacer. Hay que apoyar mucho la Cinemateca, creo que lastimosamente la parte comercial muchas veces se come la parte cultural. Y la Cinemateca tiene nomás que empezar a adoptar también una parte comercial. Tiene que tener una venita comercial para poder empezar a generar economía y sostenibilidad. Porque es un proyecto muy lindo, es un repositorio histórico que tenemos en la Cinemateca, de mucho valor. Digo, ¿no? Como una idea cualquiera, como una ideita. Viene la Feria del Libro, que se hace ahí en Chuquiagomarca, que tiene espacios, pero para tirar para arriba. ¿Por qué no se va a la Cinemateca durante
los días de la, ¿cómo se llama? De la Feria del Libro, que creo que son 11 días, y proyecta las películas ahí, ¿no? Sí. A un precio muy económico, se llenaría. Yo creo que sí. Aprovecharía todo ese caudal de gente. Ahí va la parte marquetera de la que te hablaba, la parte comercial. Entonces, es importante esa mirada comercial en lo que hagas, en realidad. Lo que hagas necesita sostenibilidad, y para darle sostenibilidad necesita economía. Totalmente. Entonces, tienes que hacer nomás, tienes que darle un toquecito de marketing, porque solamente haciendo gestión cultural no vamos a poder. No vamos a poder, tocando puertas a veces se complica mucho. Y bueno, esa creo que es mi lectura un poquito de la Cinemateca, siempre con un cariño grande a Mela Márquez. Hablemos un poquito del alcalde, de su gestión. Hubo un momento en el que todos estábamos sobre el alcalde, y es cuando había lluvias, ¿no? Sí. No, porque no se ha hecho el trabajo de prevención, porque el alcalde, porque tal, que porque está haciendo así, porque no está haciendo así, y le cayeron... Duro. Le cayeron duro. Muy duro. Llegó un punto que, ay, ¿por qué hemos elegido a este alcalde, no? Luego, con la ciclovía también fue una tormenta, digamos que no tan transversal. No, porque está muy se focalizado, circunscribe a la zona pero sur. Claro. hubo palo también. Y hoy el alcalde, ahí está, hay tanta crisis y tanto lío en la política y tanto conflicto electoral, que el alcalde, ahí va. Termina redondeando una imagen, ¿no? En realidad, dices? En el final del mandato. La decisión que él tomó, a mí me parece la más acertada, porque creo que mantenerse al margen de todo este barullo político que ha generado las elecciones nacionales ha sido saludable, porque si no hubiéramos estado como Eva Copa, Johnny Fernández, Manfred Reyes Villa, que están entre que hacen gestión municipal y hacen la campaña. Él está enfocado en la gestión municipal, ahora ha hecho estos cambios. Una cosa que no oculta es muy antievista, ¿no? Sí, por supuesto, es la línea que siempre ha tenido. Creo que nunca lo ha negado, me parece que es así, pero ahora estamos enfocados en terminar la gestión. Estos cambios están encaminados en, primero, la austeridad del municipio, porque ya no te daba para mantener esa estructura, pese que ya había sido reducida inicialmente. El 2021 teníamos 15 secretarías cuando llegamos, ahora somos 8 secretarías, se redució a la mitad. Claro. Y con la mitad de gente... y eso no es malo, necesariamente. No es malo, de hecho es necesario porque ya no te da económicamente. La situación económica del 2021 a la situación económica actual no es la misma. Las obras se han visto muy afectadas en el sentido de que el fierro ha subido, el cemento ha subido, el tema eléctrico, que es todo importado, está por los cielos. Entonces las empresas ya no se presentan a las licitaciones. ¿Por qué? Porque tú tienes un precio referencial, has hecho un proyecto con un precio referencial, pero ese precio referencial cada día está subiendo con la inflación que estamos viviendo. Ni les conviene entrar en una licitación. Pero yo te pregunto, recién dijiste que económicamente está muy mal la alcaldía. ¿Por qué? ¿No paga los impuestos la gente? No, más bien, gracias a los impuestos estamos saliendo adelante, pero es parte de esta inflación que te comento. Nosotros teníamos proyectado, por ejemplo, te digo, hacer una avenida de 10 cuadras, un asfaltado de 10 cuadras en enero de este año, con el presupuesto que teníamos. Ahora ese asfalto, con el mismo presupuesto que tienes a los precios actuales, te alcanza para hacer 3 cuadras. Ya no te alcanza para hacer las 10. Entonces... Y ya tienes el contrato con la empresa para hacer las 10 cuadras. Entonces la empresa te viene y te dice, bueno, tenemos que ajustar el precio porque están los precios internacionales. Entonces, ¿de dónde sacas plata? ¿Cuáles son las prioridades, Rodney, de aquí a lo que te queda retornando a este culturas. mundo de culturas? Tres objetivos, los 3 goles que quisieras meter. Bueno, los 3 goles. El primero es hacer como se debe la capitalía. Este año La Paz es Capital Iberoamericana de las Culturas. Vamos a recibir este título en septiembre de este año. ¿Quién lo da? La UCSI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Entonces, esta es una gestión que yo empecé el 2021 y la consolidamos el año pasado. Pasé la posta, se estaba organizando y bueno, ahora volví y me toca a mí ser el anfitrión. Van a llegar 29 ciudades capitales de Iberoamérica a estar en un encuentro en La Paz durante una semana.
y ahí tenemos que explotar. ¿Qué significa para La Paz ser capital iberoamericana de las Hay que culturas? poner bonita la ciudad. Exacto, tenemos que ponerla linda la ciudad, tenemos que explotar nuestra cultura, tenemos que mostrar nuestro turismo, tenemos que presumir nuestra gastronomía, porque La Paz de un tiempo a esta parte se ha convertido en una ciudad gastronómica también. Hay tantos emprendimientos gastronómicos que se han... Y vamos a hablar de esto. Se han modernizado mucho, además. De hecho, podemos invitar a Ronnie, ya que tiene la copia de la llave, queremos invitar a 2, 3 emprendimientos gastronómicos y que nos cuenten lo duro que es, ¿no? En este momento. Hemos pensado, por ejemplo, hay un restaurante mestizo en Calacoto, estábamos pensando en Carbonizal, en Achumani, La Bastille, solamente zona sur, para que nos cuenten lo duro que es. Claro, y todos estos son jóvenes emprendedores que de alguna una u otra manera empezaron como cocineros en algún restaurante, salieron, hicieron su propio proyecto, emprendimiento, y se han especializado. Hay chefs como la que era la chef del Gusto, que ahora ha hecho su propio emprendimiento, no me acuerdo su nombre, el nombre del emprendimiento, pero de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, 5 están en La Paz. Entonces, el 10% de los 50 mejores restaurantes están en La Paz, y eso es importante. Esa es una beta, ¿no? Esa es, claro, beta. Es una gran beta junto con el turismo. Entonces, si nosotros podemos concatenar lo que es las culturas, que somos riquísimos en culturas, gastronomía y turismo, les aseguro que con un cambio de visión gubernamental, porque necesita una política de Estado para esto, hacer un cambio de visión gubernamental, mejoramos la economía, definitivamente. Estamos respirando aires electorales. Entrevistamos a Roxana Pérez del Castillo y le preguntamos si se va a lanzar a la alcaldía. No lo negó, candidata. ¿Tú te lanzarías a una candidatura? A una candidatura tal vez. A la alcaldía. No está en mis planes por ahora. Por ahora no está en mis planes. Creo que yo vengo de otro mundo. Sí me han hablado mucho. Hay gente que te dice, pero yo no. En este momento estoy dedicado a la gestión. ¿Te han hecho ofrecimientos para Sí, esta me invitaron a dos diputaciones que también las rechacé. Una plurinominal y una uninominal. ¿De qué fuerzas políticas? Ahí lo dejaremos. Ahí lo dejaremos, para no generar polémica. Pero sí la rechacé ambas porque yo estaba muy enfocado en lo que era hacer la gestión en la subalcaldía. Ahora me tengo que enfocar en la gestión en culturas. Pero en algún momento... Aún así es bajo paraguas político, ¿no? O sea, ya conoces, ya conoces claro. Las aguas políticas. Sí, por supuesto, ya cuando entras a este mundo tienes que nadar pues con tiburones, ¿no? Entonces, se dice mucho, se ha dicho mucho, por ahora no. Creo que, como te digo, no te voy a decir, sí, me voy a lanzar a una candidatura, pero por ahora estoy enfocado en lo que es la gestión municipal, ¿no? Quiero demostrar nuevamente, porque para mí es un desafío que te digan, oye, volvé nomás donde estabas y ordenar la casa es un gran desafío, ¿no? Sí, seguro, es un aliento, ¿no? Es un aliento, exactamente. Entonces, ahora quiero terminar esto, quiero consolidar la capitalía de la UCSI y emprender esta reactivación del sector nuevamente. ¿Y qué implica que hayan declarado a La Paz capital de...? Capital iberoamericana de las culturas. ¿Qué implica? Implica lo que te decía, estamos en el foco de 29 ciudades iberoamericanas. Van a haber representantes. Van a venir los representantes de las 29 ciudades, somos los anfitriones, vamos a explotar nuestra cultura, es el bicentenario de Bolivia, entonces realmente es un evento que va a valer la pena como paseños ser anfitriones, ¿no? Entonces, eso también te genera, ¿no? Te genera perspectiva a nivel internacional, te genera economía. ¿Algún acto en especial? Sí, va a haber una semana entera de actos, van a haber cócteles, van a haber paseos, van a haber shows, van a haber almuerzos, cenas, museos. Y en eso es lo bueno. Ahora tengo que poner a punto toda nuestra infraestructura cultural. Como lo dije en algún otro medio, creo que La Paz está bendecida en cuanto a infraestructura cultural se refiere. Somos el único municipio que tiene la cantidad de museos que tenemos, la cantidad de teatros, ¿Cuántos museos hay? Tenemos 10 museos municipales, tenemos más de 20 bibliotecas municipales, tenemos 5 teatros, entonces, y además los teatros equipados. No es como el teatro de Potosí, que tú alquilas el teatro y tienes que llevarte hasta el foco.
Entonces acá tú tienes Funciona. personal, tienes tramoya, tienes sonidista, tienes consolas, tienes luces, tienes absolutamente todo en nuestros teatros. Ahora estamos trabajando para renovar un poquito estos equipos, es otro de mis objetivos. Ya en mi anterior periodo como secretario de Culturas trabajamos en la parte de infraestructura, hemos cambiado el teatro municipal, butacas, telón, escenario y demás. Ahora quiero dejar como legado también en la parte de los equipos, renovar las luces, renovar el equipo de sonido y poder dar un buen servicio a los artistas, porque al final lo que hace el municipio es eso, brinda un servicio. Ronnie, ¿naciste en La Paz? Sí. ¿Y cómo viviste el clásico el domingo? Más bien no fui. Pero, Y eso que yo soy acérrimo bolivarista. sí, eso te iba a decir. Buena idea, no ir. Muy Creo bolivarista. que buena Sí, idea. yo soy bolivarista. ¿No has visto mis ojos celestes? Sí, sí, sí. Entonces, yo soy socio del Bolívar, soy abonado, pero este domingo decidimos ir con la familia a almorzar a Chocalla, a un emprendimiento gastronómico a Flor ya, de Leche, claro. claro. Entonces, para variar un poco, ¿dónde vamos? Vámonos a Flor de Leche a comer algo distinto. Claro, que no también es- llegabas a las 3 a la cancha. Entonces, no, ya ni no. en helicóptero. Sí, estaba con mi polera del Bolívar y ya después que el helado, que esto, que el otro y ya, me quedé... Ahora, es una muy buena ocasión para preguntarle a un bolivarista, socio de Bolívar, que vos viste que, no sé, hay un imaginario que dice que Bolívar tiene un dueño que es Marcelo Claure, Ujú. pero es un club, una sociedad civil, ¿no? Sí. Es decir, mañana podría retirarse Marcelo Claure y sigue Bolívar. Correcto. En realidad creo que Marcelo no es el dueño de Bolívar. No, no. No. Es el- Parece, pero no es. Hay gente que dice eso, sí, toma las decisiones. Yo en algún punto y hasta determinado lugar he estado a favor de esto, porque el club se nos moría. El club se nos moría y necesitabas una inyección de ese tipo. Ahora, Marcelo vino con una visión capitalista, ¿no? Es así como se maneja el fútbol en otros países. Tienen un dueño, invierten plata, compran clubes. Y donde manda capital, No manda, no manda marinero. no manda marinero, tan bonita la frase. ¿Verdad? Ayer se me ocurrió. Claro, Ayer entonces nació esa frase. el tema es que yo creo que Marcelo quiso traer ese modelo de negocio, porque es un negocio el fútbol. O sea, y el fútbol, ya hasta en Bolivia, ¿quién hizo que los derechos de televisación suban tanto? La oferta de Marcelo Claure. ¿Cuánto costaba el derecho de tele antes de los 50 millones de Marcelo Claure? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Pero era unos lógico. 10, 15 millones de Apareció dólares. una oferta y Claro, mejor. apareció Marcelo y dijo, yo pongo 50. Y hicieron todo para que no entre Marcelo a la televisación y parezco defensor de Marcelo. Sí, creo. Pero no es así. Entonces, pero hace Fue que clave también, en su momento, claro, sí. hace también que esto vaya generando economía, sí. negocio, vaya creciendo. Entonces, yo creo que no está mal, pero no estamos listos todavía para ese tipo de modelo, ¿no? Nosotros somos más de la entradita, la cancha, y somos resultadistas además. Somos muy resultadistas, sobre todo el paceño, porque yo me admiro del fútbol cruceño. Están a punto de descender y siguen llenando clásicos. Sí. Ahora se dan juegan duro con quien- también al punto que no pueden hoy compartir la misma fiesta. Así lo que es. es muy triste, Lo ¿no? que todavía los paseños podemos Sí, hacer. ¿No? así El es. domingo en el clásico se ve a un bolivarista con un Con su hijo estronguista al lado. claro, con su hijo y estronguista, el papá todavía hay ese bolivarista. respeto. Y no solamente que están al lado, sino que no se dicen nada. No, a mí me pero- llama mucho la atención porque he ido Sí. a algunos clásicos. Nos decimos, pero nos toleramos, ¿no? No, se para uno, grita su gol, Sí. se vuelve a sentar y listo, Sí. ¿no? Entonces, yo vi en el Mundial de Clubes, un partido de River, no sé si tuviste esa noticia, apareció un hincha con la polera de Boca en la tribuna de River. Casi lo Qué mata. locura. Así claro, lo mata, pero claro. un provocador. O sea, Fíjate, no sé si provocador o le Total. falló, sí. En el clásico del domingo se pidió un minuto de silencio porque se fue el Perro Vargas, un personaje del estronguismo. Tú me dices, mira mis ojos, yo te digo, mira mis zapatos del tigre. Y fue un símbolo, Perro Vargas. Y bueno, al final hubo otro minuto de silencio. Cuando dijeron, un minuto de silencio. Alguna vez les Bolívar tocaba está cantar eso. muerto. Alguna vez les Nos tocaba vamos. cantar eso. Gracias. Siempre es un placer. Ronnie, tenemos una agenda juliana también Sí, de la sí, que sí. vamos a hablar, porque nos vestimos de fiesta en julio, así que vamos a volver. Gracias y
y seguiremos hablando de la paz, pero también del país, ¿no? Esto de la bolivianidad es un tema que nos plantea diálogos. Sería bárbaro despedirnos con Viva mi patria Bolivia. Una estrofita nomás. De Viva mi Si patria la Bolivia, tenemos, no sé claro, si la esa es tenemos, la cueca nacional. Yo iba a Ese es el pedir, segundo por idioma. suerte soy antonomasia. atigrado, pero no quieres. ¿Y tú sabes que yo grabé la cueca del Chupa? Te Con creo, el Papiri, claro, me invitó porque el Papiri hace años a tocar y me dice, quiero que grabemos esta cueca. Claro. A ver, me la pasa. Uy, yo soy del Bolívar. Sea profesional, ¿eh? Yo, la primera vez que vi a Ronnie Miranda fue en el Teatro Claro, Municipal, tocando. el Pepino Del Pandillero, Pepino Pandillero, ¿no? Eres sí, la sí, imagen sí. del Pepino Sí, sí, sí. Pandillero. El Pepino Pandillero, Claro, Sol. claro. Bueno, Claro, ahora sí, hace muchos vámonos, kilos atrás. hace muchos kilos atrás. Gracias, Ronnie Miranda. Hoy, secretario de Culturas. Seguimos hablando con él en próximos días de los emprendimientos gastronómicos, un tema también, un tema para la paz y el país. Enseguida vamos a tener un diálogo con un candidato a diputado. Seguimos en las aguas políticas. Ya volvemos. Ahora estás viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Volvemos a La Guarida. Hemos entrevistado a Ronnie Miranda, hemos entrevistado a la esposa del alcalde, no como esposa del alcalde, sino como mujer, que además le toca ser hoy esposa del alcalde. Nos falta el alcalde, ¿no? Vamos Que a seguir. tiene una gran formación. Sí, Mercedes, un lindo diálogo con Mercedes. Una linda persona. Me pareció muy bien formada. Muy cálida, ¿no? Muy cálida. Sí, lindo diálogo acá. La puerta, hablando de invitados, tiene que ser Yerko Ilic. Vamos a ver si es Yerko. ¿Quién es? Yerko. Hola, don Pepito. Hola, don José. Véngase por acá, Yerko. Qué ¿Cómo te gusto. va? Siempre con un libro, siempre con una agenda. No, es como mis apuntes tácticos, como decía muy Manolito bien. Goreiro. ¿Cómo vas? Todo bien, Sí. hasta ahora. Todo bien. Adelante. Asiento, Yerko. Bueno, aquí nos hemos venido. Esta es tu agüita tibia. Gracias. Dices que la Mechita estuvo acá. Sí, estuvo. Sí, Estuvimos, pues, estuvimos es con presidenta ella. de esta fundación que se llama Sepamos, que Sí. trabaja con el tema de justicia, pero también de asesoramiento en temas de violencia Hace contra... mucho tiempo. a Ella muchísimos años, sí. tiene esta beta, ¿no? Sí, sí, sí. La violencia. Ella viene desde la psicología, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo. Está la Mechita, la Jacqueline y hay otro Sí, grupo más haciendo de parte gente. de estos proyectos, Sí. ¿verdad? Tuvimos Yerko, una perdón línea. que te digo. Illich, ¿cuál es el origen? Bueno, a ver, cuando mi abuelo nace, era el Imperio Austrohúngaro. Cuando mi abuelo migra a Sudamérica, ya se había desintegrado el Imperio Austrohúngaro. Esto causa de lo que era la Primera Guerra Mundial. Y todavía era el reino de Dalmacia. Y se estaba integrando básicamente al reino de Serbia. Años después se configura lo que es Yugoslavia. Y hoy día es lo que se llama Croacia. ¿Y Ese cómo es el así trayecto. llega acá a Bolivia? Claro, qué casualidad, ¿no? Porque mi abuelo también croata, pero vino como parte del imperio austrohúngaro. Todavía en esa época, ¿no es cierto? Claro. Bueno, es muy probable que el abuelo de Jorge. Jorge llegara como 10 años antes que mi abuelo. ¿Y llegó a Antofagasta o dónde llegó tú? No, a Buenos Aires. Ah, él se fueron a Buenos Sí. Aires. Porque Jorge es argentino. mi abuelo llega a lo que es la comunidad en ese momento, podrías llamar hoy día croata, en Antofagasta. Y de ahí van subiendo años después hasta Chuchicamata. Chuchicamata luego viene a ser Potosí, luego Potosí, Yayagua. Viene con una pareja, conoce una No, boliviana. vienen en comunidad. Él sí se casa con una boliviana chuquisaqueña en Sucre, de la familia Gómez. Y claro, tienen a mi papá. Ella lamentablemente muere al nacer mi papá. Sí, y mi abuelo retorna a su trabajo en las minas y deja a mi papá que se cría en Sucre con sus tías, que son sea, como mis tías abuelas. Migrante ¿no? y trabajaba en las minas. Sí, él juntamente con la comunidad croata de ese momento empiezan a llevar víveres. Ellos tenían un nombre especial para eso. Voy a tratar de acordar, porque no eran como las tiendas.
eran las proveedoras de todo, más ¿Y o tu menos. papá qué hacía? Mi papá era un travieso que vivía en Sucre y creo que estudiaba en el Sagrados Corazones y vivía básicamente solo con la que a él considera su mamá, que es como mi abuela Luisa, que era en realidad la hermana de su difunta madre, y luego con mi tía Blanca, y se cría además con un montón de primos. Familia Los grande, Gómez, entonces. Castro Pinto. Una familia grande, sí. Sí. ¿Y tú, Yerko? Nos vamos a seguir tuteando, ¿no? Ya, claro que sí. Sí, doctora, no se preocupe. No es abogado, es cientista jurídico. O sea, que puede ser juez. Podría ser juez en Alemania. Podría ser juez Pero en opté no serlo. Lo que pasa es que en el estudio que yo hice en Alemania, yo empecé estudiando aquí en la Universidad Católica. Y cuando estaba a la mitad de mi carrera, hubo la oportunidad de hacer un intercambio porque en ese momento la Católica tenía programas de intercambio con universidades en Alemania en distintas carreras. Y en Derecho tenía uno. Fui a ese lugar. Entonces, te formaste entre la Católica y Alemania. Sí, y ahí me dieron la posibilidad de hacer la carrera y me dijeron, bueno, si quieres, pues continuar y terminar completamente o te ofrecemos una especie como de Magister Legum, ¿no? Entonces yo dije, a ver, voy por la más fácil, me fui por el Magister Legum. Bueno, ahora se va por la más difícil porque Yerko Illich en Alemania podría ser juez y en Bolivia podría ser diputado. Así que vamos a la rejilla para darle la llave. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Aquí Jorge y Yerko están descubriendo que sus abuelos son de la misma isla, de no sé qué isla. Yo ya me quedé en la otra, en mi isla, la isla del Sol, ahí yo creo que están los míos. Sí, no, Sus abuelos coincidieron en la isla. era una isla en la que todos eran, según la época, pastores de oveja, pescadores, agricultores de parcelas muy pequeñas o en algunas cosas jornaleros, ¿no? Sí. El problema es, la isla de Brač es un lugar muy significativo para los croatas. Sí. No sé por qué, Sí. pero lo es, Sí. ¿no? Tiene una raigambre ahí, ¿no? Como hay ciertos lugares que para un país son muy importantes, qué sé yo. Y bueno, y también vino, debe haber venido en la misma época porque vino con el pasaporte austrohúngaro, ¿no? Sí. Yo desciendo de los aymaras y ustedes de los barcos, Tú como debes dice ser el más, chiste. tú debes ser más española que yo. A ver, Pero tú paseño, Yo nací en Cochabamba y trabajo para la Agencia de Cooperación a los Pueblos Andinos de Cochabamba desde hace 40 años en La Paz. Es la forma en que los cochabambinos explican por qué se van de su ciudad. Y yo estoy desde 40 años en La Paz. Estoy tratando de aprender el idioma y de aprender. ¿y otro. diputado por La Paz serías? Sería sí, diputado. y ahí por La viene Paz. la primera pregunta. La gran pregunta. ¿Pero cuando no le vamos a dar estábamos- esto? Ah, sí, dale la llave, cierto, Llave. antes de la Este primera es nuestro pregunta. símbolo, el símbolo de nuestro programa, La Guarida. Oh, qué Una llave lindo. que queremos muchísimo. Vino de un barco también. Mira, que súper Vino genial, de- más o menos. Se recibe así Sí. y en otros lugares nosotros como que se cuelga ¿En acá. serio? Sí. Porque esto viene a ser como la llave de la guarida, ¿no es cierto? Claro. Que equivale básicamente como la llave de la ciudad. Está muy linda, sí. Qué bueno. Gracias. Se sacará una copia, Yerko, para que venga cuando Sí. quiera. Cuando teníamos esa otra vida en el periódico La Razón, donde trabajábamos con Jorge, invitamos a Yerko a ser parte de las mesas de análisis, ¿no? Analistas, ya vemos a columnista Ortuño, Exeni, a Yerko, Lourdes Montero, etcétera. ¿Sabes que lo de columnista lo dice porque sigue ardida porque hasta ahora no le he escrito Sí, ni una sí, palabra? lo invité a ser columnista y nada, Nunca. pero bueno. No, soy muy Ahí flojo para eso. quedó Lo sabe ella. en el tiempo para mí la razón. Y ahora en esta guarida yo quería el mismo gesto y dije, vamos a invitar al analista, pero no, pues ya es candidato a diputado. Entonces invitamos al candidato a diputado y le preguntamos, después de darle la llave, ¿qué estabas haciendo, Yerko, cuando te convencieron para ir de candidato por Morena? Yo lo que estaba haciendo era precisamente una especie de análisis político, situacional,
de las fortalezas. No era un FODA, pero sí era un análisis de proyección y prospectiva de la estructura política de lo que es Morena, de lo que significa la persona y el personaje de Eva Copa dentro de lo que es la política nacional. Las perspectivas al respecto de ingresar en esta contienda electoral en un contexto en el cual existe una policrisis muy fuerte. Cuando hablo de policrisis estoy hablando solamente de la económica, estoy hablando de la Yo llegué de la hasta social. el poliamor, pero ya no a la No, policrisis es algo que, tú sabes que los analistas y los cientistas políticos, los jurídicos, cada tiempo tienen que inventarse palabras. Era algo que a Wittgenstein le fascinaba, ¿no? Policrisis es un término que está presente hace 2 o 3 años básicamente en lo que es la agenda del análisis de lo político y de lo geopolítico. De hecho, hay una cosa muy interesante. Ayer estaba leyendo que se está cerrando básicamente la crisis económica en Europa por el tema de lo que era el alza de la inflación. Llegó hasta 15%, ahora está básicamente en 12%. Entonces, dentro de esa policrisis mundial, ahorita el tema de lo que es la inflación ya no es un problema. En Bolivia sí. Entonces, claro, la pregunta para Morena y para Eva Copa era, a ver, ¿ustedes quieren, pueden, deberían participar en este contexto de policrisis en Bolivia? Lo económico, lo político, lo social. Y cuando hablo de lo social tiene que ver básicamente con esta devaluación de los pactos sociales que hemos venido teniendo, la situación extrema de la justicia comprometidísima entre consorcios, carteles y jueces militantes, etcétera, etcétera. Y claro, lo que llegamos es que, a la conclusión que llegamos es que es un deber en este momento participar en el sistema de las elecciones nacionales, por 2 razones fundamentales, porque de esa forma participando de una manera positiva, despolarizando, utilizando lenguaje optimista, promoviendo soluciones que no generen daño dentro de lo que son los sectores más vulnerables de las multisociedades bolivianas, estás empezando a crear más o menos una idea, o sea, estás bajando la ansiedad al respecto de lo que puede ocurrir desde el 9 de noviembre en adelante. Era un deber. Como de decía hacerlo. mi hijito muy chiquito cuando le ponía una película, Sí. se acomodaba en la cama y decía, mamá, desde el principio y en español. Ya, sí. Desde el principio y en español. Sí. Si tú tienes las aguas, las voy a llamar las conservadoras, no sé si soy injusta en la etiqueta, Ok. donde tienes candidatos como Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, y desde este otro lado tienes toda esa cristalería que está por los suelos, que es el MAS, el arcismo, el levismo, el androniquismo, el copismo, 5 pedazos grandes, choquehuanquismo, y puedo seguir con los pedazos. Ya. En esa piscina tú te vas a estos istmos. No, porque No. pasa lo siguiente, y es lo que te contaba también de lo que significa Eva Copa. Eva Copa va más allá de lo que son las crisis. Toma en cuenta que Eva Copa primero es una enorme solucionadora de crisis. Caso 2019, por ejemplo. Además es ultraparlamentarista. Cuando digo ultraparlamentarismo, es parlamentarista. Es porque ella cree mucho en el poder del poder legislativo. Como Primero una especie... es un nombre desconocido en el ámbito legislativo, ¿no? Antes de lo que No, le claro, tocó ella era en 19. senadora suplente en ese momento, pero asume un rol de generar básicamente un pacto Que social. viene más del mundo de Patana, la UPEA. El Alto, ¿verdad? exactamente. El Alto. UPEA es su alma mater, habla con mucho cariño de la UPEA. Y Patana Ella también, ¿no? Habla mucho menos de Patana, la verdad yo no he tenido ninguna Sí, conversación yo con ella tampoco sobre hablaría Edgar tanto Patana, de Patana. pero sí hemos charlado respecto de lo que es su beta, de lo que es el trabajo social, porque ella Muy alteña. es trabajadora social. Es nacida en el Alto, es de esa generación de alteños O sea, muy que ya comprometida nacen. con el Alto, quiero También, decir. sí, exactamente. Entonces, complementa el tema del parlamentarismo y su trabajo en el Parlamento con lo que es la gestión de un municipio difícil como lo es el Alto. El Alto no acepta posibilidades de ismos dentro de lo que es su forma de hacer las cosas. Entonces, Eva Copa es una de esas personas que te dicen, para arreglar el alcantarillado no hay una ideología política, hay que hacerlo. ¿Es la más pragmática dentro del abanico hoy? Ex más, digamos. Ya no nos vamos a meter en la piscina del otro yo lado, llamaría ¿no? pragmatismo a una suerte de buscar soluciones con éxitos tempranos, de la manera más, no de la manera más acelerada, pero de la manera más rápida y sencilla posible y de la manera más efectiva. Además, hay que tomar en cuenta que ella administra un municipio que tiene cada año menos recursos.
Y sin embargo tiene que cumplir con lo que son los compromisos y los planes. Yo tengo entendido que hay mucha gente que sin investigar o sin leerlo, porque es algo que no solemos hacer, ¿no es cierto? Pensamos que la gestión y la administración del Alto bajo la gerencia de Bacopa es desastrosa, pero cuando tú te pones a ver básicamente sus cuentas públicas, ejecuta más del 90% de su presupuesto, que en un contexto, eso lo vemos además con el gobierno central, ¿no es cierto? En un contexto de descentralización, te habla muy bien de una estructura de trabajo y de gestión de ciudad. Es una buena gestora. Es una buena gestora. Es una buena gestora porque además, cuando existen conflictos, que los hay casi todos los días, el modo de trabajo de esos conflictos no es ni el rechazo ni la exclusión, sino es más bien la convocatoria al diálogo y a generar pacto social. Pacto social, cohesión social es una fórmula muy importante que a Eva le interesa aplicar desde el 9 de noviembre en adelante en el país. Voy a ser simplista nuevamente. Dale. Vuelvo a mi piscina, tienes el masismo o los pedazos que quedaron de lo que conocimos como MAS hace algunos años, sobre todo previo al 19, y las otras fuerzas con sus diferencias, pero las fuerzas antimasistas del otro lado, tan antimasistas que tuvieron como objetivo hacer una candidatura única para desplazar al MAS. Dentro de esto, Yerko está en el lado, en el universo del MAS. Y dentro de lo que quedó del MAS, lo más interesante, sexy, para retomar la jerga última, es Morena. ¿Estoy bien? ¿O lo he simplificado demasiado? Has simplificado demasiado, Ya. porque es mucho más complejo. Bolivia, esa es una de las grandes bellezas que tiene dentro de lo que es su ecosistema político. El MAS en algún momento se convierte básicamente en lo hegemónico dentro de lo que es el populismo. El populismo es, obviamente... ¿El populismo o lo popular? Porque el populismo, el a veces populismo suena medio mal, ¿no? Suena mal, pero es porque otra vez solamente estamos entrando a lo superficial de lo que significa populismo, ¿no? Chantal Mouffe, por ejemplo, te podría decir, no, a ver, hablemos bien de un populismo radical, un populismo nuevo, etcétera. Pero el populismo es una corriente, obviamente, de la cual el MAS decide. ¿Hay un componente muy fuerte de nacionalismo en el MAS? Sí, porque la mayoría de los partidos en este país, su beta más profunda, no son tantas ideologías como lo puede ser el liberalismo, el nacionalismo, perdón, el conservadurismo, el republicanismo, es más bien el nacionalismo. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que significa el MAS? El MAS hegemoniza lo popular, el populismo, pero también hegemoniza el concepto de que son también una izquierda, la izquierda del siglo XXI, algo por el estilo. No cumplen con esos requisitos. Morena, en cambio, lo que trata de hacer es rescatar esto de lo nacional popular, lo popular más o menos de izquierda, con esa suerte, pero además agregándole el condimento de que hay una experiencia de gerencia política y gerencia pública. Suena muy raro todo lo que te Suena estoy pragmático. contando. Suena pragmático. Me gusta más Eso es lo que te ha gustado. me gusta más el tema de lo pragmático. Sí, ¿por qué? Porque yo vengo básicamente de una ruta de trabajo con pragmatistas. Trabajé con Juan del Granado cuando se estaba estrenando como jefe de la ciudad de La Paz. Sí, para Jorge, que llegó al país en los últimos años, Sí. Juan del Granado, bueno, en lo que fue el MIR se plantearon varias ramas, ¿no? El movimiento Bolivia Libre, para ir Mir a lo Mazas, último, Mir Mir Mazas, Mir Casas también, en fin. Pero bueno, está el movimiento Sin Miedo, muy paralelo al movimiento Bolivia Libre, ¿no? Sale Con del Miguel movimiento Uriol. Bolivia Libre, Sí, ¿no? Sí, es una sale de las del increíbles movimiento cosas Bolivia. que la izquierda es como una... genera básicamente nuevos movimientos. Es una de las grandes ventajas de la izquierda. La izquierda, cuando no se puede renovar, recrea. Sí, y lo que le quería contar a Jorge es que Yerko, muy jovencito, ya lo vimos en la política, ¿no? Eran los Sin Miedo y Yerko tenía su polera que decía el último sin miedo. Sí. ¿Qué años aquellos, no? 99, y yo era el último sin miedo porque era el último de la lista en la lista de las elecciones del Muy 99. jovencito, ¿no? O sea, yo era el suplente del último de la lista del Juan. Sí. Yerko, yo no creo mucho en las ideologías, me seducen más las personas. Yo Dale. creo que son las personas las que marcan las cosas. Vos fíjate que este gobierno entra con el 55% de los votos y se va con el 1%. Sí. ¿No? Sí, Récord sí. mundial. Una evaporación enorme de poder. Sí. Claro.
y son las personas entonces, ¿no? No son las ideologías, porque la ideología era la misma supuestamente. O son las gestiones también, ¿no? Pero las Paraguas gestiones, por eso ideológico, pero hay las una gestiones gestión. son de las personas. Y yo lo que digo, para el votante que mira toda la grilla de corredores que va a haber, ¿no? Sí. ¿Qué es Evacopa? ¿Qué le podemos decir que es Evacopa? En palabras simples. Es una hacedora, es una gestora, es una persona con carácter, ¿cómo es? Fácil, es una solucionadora sin lastimar. ¿Sin lastimar? Sí, claro, los otros también te están planteando soluciones. Esa es una de las cosas tan particulares de estas elecciones. Todos tenemos casi el mismo diagnóstico de qué es lo que ha pasado con este poder del 55%, un modelo, un protocolo. Ahora hay que ver cómo se soluciona. Las soluciones, a ver, el catálogo de soluciones, dentro del catálogo de soluciones, Evacopa es la solucionadora con menos daño posible a las clases vulnerables. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, vamos a ir desde arriba, desde el catálogo, desde los más conservadores hasta quienes venimos a ser nosotros. Los más conservadores te dicen shock. Esto lo hemos vivido Claudio y yo cuando éramos pequeños, pero el shock equivalía básicamente a un enorme recorte de lo que eran no solamente la estatalidad, una enorme, creo que lo han vivido ustedes también con algo que se llamaba no es el cordobazo. Hay un fenómeno en Argentina muy interesante en 1976, algo por el estilo, el 73, de un ministro de Economía, tenía el apellido... El Rodrigazo. El Rodrigazo. El Rodrigazo que vivieron ustedes el 73, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos vivido el 85. Los mismos componentes. Eso es shock. Después del shock viene algo que se llama el ajuste. El ajuste, mira qué casualidad. El ajuste, el laboratorio de todas las cosas dañinas lo viven en Argentina. El ajuste es mi ley. Un aumento al 50%, más del 53% de los argentinos viven bajo la línea de la pobreza. No, ahora bajó. Subió del 42 al 56 y de ahora está en el 35 por ahí. ¿Pero qué? ¿En estas últimas 3 semanas más o menos o qué? No. Bueno, voy a revisar yo mis datos, pero es lo que yo estaba viendo. El aumento del incremento de lo que es la pobreza, que también lo tuvimos nosotros como un periodo de ajuste en la presidencia de Tuto, más o menos. Luego viene austeridad. Y luego viene, más o menos, lo que nosotros estamos planteando, que es un ahorro sin lastimar. Y ese ahorro significa, encontrar dónde están... ¿Qué quiere decir sin lastimar? A ver, lo que pasa es que cuando hay ajustes... Tratar de achicar, o sea, de no tocar tanto el gasto social, ¿no? No solamente no tocar el gasto social, sino tampoco tocar el ahorro de aquellas personas que durante estos últimos años han estado tratando de generar, básicamente, un colchón para momentos de supervivencia. A ver, ¿qué significa sin lastimar? Efectivamente es... A ver, ¿tú sabes cuando hay ajustes? Aquellas personas que tienen algún grado de bienestar económico o de buen pasar, el ajuste solamente significa fundamentalmente eso, es... cortar básicamente en lo que es consumo en algún lado. En aquellas personas que tienen entre 2 trabajos más o menos precarios, implica aumentar la cantidad de tiempo que tienen para buscar un tercer ingreso también precario. La precarización, a ver, ajuste para ellos, sin lastimar, es que no tengan que dar más de su tiempo. Que, por ejemplo, los hijos, sobre todo las hijas, en este país es increíble cómo las familias sacrifican a las hijas para que dejen de ir a estudiar, para que se dediquen a cuidar, más o menos, o a generar labores de hogar, ¿no? O destinan a las hijas, por ejemplo, lo que es el trabajo muy mal remunerado de lo que es... lo que aquí se llaman todavía las empleadas, que son trabajadoras del hogar. Sí, o ponerlas a vender algo. La mujer es muy sacrificada. Sí. Tremendamente. En un caso muy extraño. Mucho más que el hombre. Sí, sí. En un caso muy extraño, que tenemos un 85% de economía informal, pero que son MIPES y pymes, significa despedir a trabajadores que no forman parte del núcleo familiar. Sí. ¿Me entiendes? Eso queremos evitar, porque hay mecanismos para llegar a soluciones de ahorro del país, de generación también de acumulación de ahorros, y también de inversión y de diversificación de la productividad, sin necesidad de hacer tanto daño. O sea, gradualista va a ser Una pregunta. Aislinn se está muriendo, Jorge, por favor. Aislinn se está muriendo sacándonos porque necesitamos No Sean Malos. Me cede No Sean Malos una pregunta más ayer, claro. Marketing político. Okay.
tenemos en México Morena y ahora con Eva Copa Morena. Se han moneado Morena, no es muy original, ¿no? Tú sabes que en el mundo hay partidos socialistas en todas partes. Hay movimientos revolucionarios en todas Y hay partes. morenas en todas partes. Y ahora hay morena también en Bolivia. Está No, bien. no es un tema de copiarse. Pero si tú te fijas, a ver, Movimiento de Renovación Sí. Nacional No es una casualidad. es un hombre escote. Pero además, vamos. Morena en un contexto alteño, porque es básicamente la cuna de la organización política, es un bombazo. Es un bombazo. Bueno, Sí. Dijo que Eva Copa es gradualista. Es gradualista. Es gradualista. Es gradualista. Ahora que lo que hay que ver, Yerko, es que si la gente le va a tener paciencia a un gradualista, ¿no? En la medida en Sí. que no Y generes algo- ansiedad. sí. Primero, no es mensaje a la nación, pero eso quiere decir. Nosotros tenemos una mirada con optimismo hacia lo que es el cambio de gobierno que se va a dar a partir de las elecciones y las soluciones graduales que van a tener éxitos tempranos. Porque tampoco se trata de decirle, ¿sabes qué? Dame 100 días para que te haga aparecer los dólares. Las soluciones que estamos planteando te generan básicamente éxitos tempranos ya en economía, ¿no? en economía y después en pacto social en los primeros 90, en los primeros 30, pero fundamentalmente ya los resultados se van a empezar a ver. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Eva Copa con el país? Es generar una especie de estabilidad, de un futuro estable. No estamos prometiendo, nosotros vamos a despegar como un cohete más o menos y vamos a alcanzar a ser una de las economías más poderosas de la Donde sí deberían despegar No. como un cohete es en las encuestas, porque no están muy bien. Hay que empezar, si quieren ganar, con una campaña fuerte, ¿no? ¿O no crees en las encuestas? No les está yendo Es bien. feo decir no creo en las encuestas cuando no estás Sí, midiendo, verdad. ¿verdad? Es como decir, qué mal perdedor. Es cierto. Sí. Pero no creo en las encuestas. Muy bien. ¿Por qué? Porque en marketing político las encuestas se utilizan básicamente... en este momento es más barato pagar encuestas que afichar el país. Es una cosa muy interesante. Pero sí, tienes razón. Pero Ah, bueno, esta qué cortita amargados. con un monosílabo porque nos tenemos que ir. Dale. Las dos encuestas que salieron, una de Unitel y la otra del Deber, ¿son creíbles? Desde mi punto de vista, Sí. ya, sin ser amargado y... No, porque han jugado mucho con lo que son los márgenes de error. No me Yerko, preguntas. croata, Sí, la Paisano, invitación. saludo croata. Doctora. Boliviano ¿Cómo está usted? y volver Sí. a debatir todo esto, ¿no? Gracias, Yerko, por venir a la Muchas Y guarida. en la por próxima invitarme a la guarida. traela a Eva. Podríamos hacerlo, sí, ¿Verdad? lo puedo traer. Cierto. Sí. Cierto. Sí. Bueno, vamos a hacer 2 morenas. Oye, felicidades por el... Sí, Por el esta es programa, nuestra por el guarida. lugar, Este sí. es el rincón seguro. Bonnie y Clyde, ¿qué es eso? Bonnie and Clyde. ¿Sí? Es un Sí, símbolo de unidad, Cuando de unión. quieras, tenemos una sección que se llama Bonnie and Clyde. ¿Podemos preparar, por favor, la rejilla de Bonnie and Clyde? Sí. Bueno, La rejilla de Bonnie and Clyde. ¿cómo ¿Por se qué? llamaba ¿La tienen lista? ¿La tienen el lista cantor a la una? francés? No la tienen lista. Hemos escogido estos personajes como Sí. símbolo de un sector de nuestro programa porque representan el amor en tiempos de crisis, Sí. la unidad, la lealtad dentro de una violación a las normas. Hicieron delicias en la prensa norteamericana y en la prensa así. Son personajes míticos y ahora sí tienen la rejilla. Mira, Yerko. Serge Gainsbourg creo que tiene una canción sobre Bonnie y Clyde, ¿no es cierto? Ahora con sonido, ¿no? Sí. Ahora sí. Fuera de las normas, violando las normas. Y no es que... Violando el horario. Sí, violando el Sí, horario pero- también. Robaban Bancos. bancos, Los $80 bancos- de una estación. Yo prefiero Bonnie and Clyde Sí, no, que mira, estos consorcios. Yo prefiero con- eso a los banqueros. Lo que pasa es Ahí que me era una quedaré. época en que los bancos estaban rematando las propiedades de los granjeros. Entonces era como una especie de deber Hay que civil acordarse de la desobediencia crisis civil totalmente. robar a los bancos. Sí. Por ejemplo. Bueno, gracias, Yerko. Volveremos. Que no Ahí estamos está. recomendando eso, obviamente, Sí, todavía. por favor. Volveremos, Yerko. Gracias. Volveremos, muy, sí, muy volveremos es una interesante. linda frase. Volveremos. Vamos hasta la próxima entonces. Muchas gracias, Volverá, Jorge. volverá Jorge con No Sean Malos, ¿no? Doctora. Querido Yerko, gracias, gracias.
Bueno, vámonos, ya que estamos. No sean malos o a la pausa. ¿Pausa o no sean malos de una? Pausa, bueno, pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Tenemos 3 minutos, me dicen, 3 minutos para decir, hoy cumple 38 años el 1, Lionel Andrés Messi. Y yo también hago lo que hacen los hinchas. Messi. Soy hincha de Messi. Para mí es lo más lindo que me pasó como hincha. Aunque tuve la suerte de disfrutar a Pelé y a Maradona completos prácticamente. A Maradona completo, Pelé no tanto. Pero bueno, y fueron geniales. Y Messi está a ese nivel. Eso una. 2, no podemos dejar de recordar a Rolando Vargas, querido y cariñosamente apodado el Perro Vargas, que es una parte indivisible de la historia stronguista. Fue uno de los sobrevivientes, ahí lo tenemos, a Rolando Vargas, tuve la suerte de conocerlo y de entrevistarlo. Lo entrevisté con motivo de Biloco, ¿no? De la tragedia cuando cayó el avión. Él fue uno de los 3 que se salvó. El otro fue el paraguayo Gini y el otro fue un cruceño, Velasco. Velasco se quedó porque se había lesionado, se quedó ¿cómo se llama? En Santa Cruz. Rolando me dijo, yo tenía que trabajar, porque antes los jugadores trabajaban, no como ahora. Trabajaba y como era un partido amistoso que había en Santa Cruz, se quedó y se salvó. Pero también le quedó ese rictus en toda su vida de que él no estaba con sus compañeros en el último adiós. Y el otro fue el paraguayo Gini, que también no viajó porque estaba lesionado. Un homenaje nuestro para Rolando Vargas, una parte indivisible de un club extraordinario como es Strongest. ¿Por qué una persona se convierte en un símbolo de un club que tiene 120 años de historia? Bueno, algo habrá hecho, ¿no? Una maravilla. Y lo último, porque ya sí, ahora sí nos estamos yendo, ahí lo veíamos en un clásico con Ramiro Blackwood. Y lo último, sí, sigue el Mundial de Clubes. Bueno, primero se dijo que era un engendro, que era un negocio de la FIFA. Bueno, miles de críticas deslizadas por el periodismo y también por los hinchas. Pero ¿qué pasa? Está demostrando el Mundial de Clubes que es ser un éxito. Todos los partidos se juegan a estadio lleno. Los equipos sudamericanos están haciendo una gran actuación. Ya han clasificado varios. Estos fueron los resultados de ayer. El Paris Saint-Germain, que se va a enfrentar con el Inter Miami de Messi en octavos de final. Le ganó al Seattle Sounders. El Atlético de Madrid le ganó al Botafogo 1-0, pero quedó afuera. Clasificó Botafogo. El Inter Miami empató 2-2 con el Palmeiras anoche y los dos clasificaron para octavos de final. Y finalmente el Porto, en un partido sensacional contra el Al-Ahly de Egipto, empataron 4-4. Hoy hay nuevos partidos, otros 4 partidos, se van a conocer los clasificados que siguen, que faltan. Ahí lo tenemos. Ahí va a jugar Boca, va a jugar el Benfica contra el Bayern Múnich, va a jugar Los Ángeles Fútbol Club con Flamengo, el Esperanza de Túnez contra el Chelsea y Boca va a jugar contra el Auckland de Nueva Zelanda. A ver, necesita Boca hacerle por lo menos 6 goles. ¿Los hará? No sabemos. El fútbol sigue, no se detiene nunca y nos estamos despidiendo con esto para mañana en otra edición de La Guarida. Primer plato, Radio Cutipa. Ahí está,